El Shaddai. ¿Qué hizo el Señor? Él resucitó. Y no solamente eso, pero Él vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor y qué bueno es estar juntos en armonía, recordando algo importantísimo, que Él resucitó. Porque si Él no hubiese hecho eso, ninguno estaríamos aquí. Yo me imagino que yo estaría por Suecia o por algún sitio buscando un hacha, mejor no entramos en esos detalles. Lo bueno es que Él resucitó para darnos vida eterna. Amén. Hemos pasado de la muerte a vida. El Señor no vino para hacer gente mala y convertirlo en gente buena. No, Él vino para traer vida a todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Entonces vamos a recordar eso mirando y leyendo Mateo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Mateo 28. Mercedes esta mañana había leído un poquito en Lucas, pero ahora vamos a ir al punto de vista de Mateo. Mateo 28, 1 al 10. Y leemos así, vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Mateo 28, 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. En realidad, estaba hablando en hebreo, Shalom Aleichem, o halláis gozo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos las gracias por tus muchas bendiciones, la bendición de podernos reunir en un sitio y darte a ti honra y gloria, y especialmente en un día como hoy, para darte a ti honra y gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Y hay tantos que todavía o no se quieren rendir ante ti, o no han escuchado las buenas nuevas. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos diligentes con las personas que nos rodean y con las influencias que tenemos con otros, Señor. Que lo utilizamos para proclamar que tú vives, Señor, y que viniste para dar vida a los muertos. Gracias, mi Dios. Gracias porque en ti encontramos esa vida en abundancia que solamente tú nos das. Y te pido, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones por medio de tu palabra. No lo que yo diga, sino lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, yo sé que el Señor resucitó, pero todavía mis pies no han resucitado. Entonces,
de vez en cuando me vienen los dolores y me acuerdo que todavía estoy vivo. Entonces, pero sabemos que Jehová Dios sea glorificado hoy y para siempre. Amén. Yeshua el Mesías resucitó. Amén. Y créalo o no, es cierto. Jesús resucitó al tercer día después de haber sido crucificado y sepultado en Jerusalén. Y es algo histórico, algo que todos debemos investigar y llegar a conocer la verdad. No solamente porque yo lo digo, porque ¿qué importa? Yo soy un mortal más. Pero tenemos que mirar a ver y encontrar la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? ¿En el internet? No, en su palabra. De Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y ahí es donde podemos encontrar y ver lo que el Señor ha hecho. Pero hoy vamos a repasar un poco de lo que había ocurrido 3 días antes en el Monte de la Calavera o Gólgota. Y entonces vamos a buscar ahí mismo en Mateo, no vamos a ir muy lejos, Mateo 27, vamos a mirar los versículos 33 al 37, y dice, Mateo 27, 33 al 37, dice el versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. No era un Red Bull, ¿verdad? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, ¿qué dice? No quiso beberlo. Ojo, si a mí me lo presentan, yo tampoco quiero beber eso. Me vienen 3 palabras a la mente. Guacala, ¿verdad? Entonces, pero esa mezcla de vinagre con hiel atontaba al que lo bebiera para no sentir tanto dolor. Para que lo entiendan. Esa era la razón, era como una especie de anestesia. ¿Okay? No se los recomiendo, o sea, no lo he bebido, pero tampoco lo voy a beber. Pero el detalle es que Jesús quiso sentirlo y sufrirlo todo. ¿Estamos entendiendo? Y entonces el versículo 35, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y claro, se está refiriendo a la profecía hecha por el rey David en el Salmo 22, y está refiriéndose a eso, a esa parte, porque en el Salmo 22, no vamos ahí, pero solamente para que lo tengan presente, y quiero que lo lean en casa, para que se den cuenta, comparándolo tanto con Mateo como con los otros evangelios, a ver si lo que sale en Mateo 22, en Salmo 22, está describiendo exactamente lo que ocurrió ahí en Gólgota, en el Calvario. Y entonces, pero seguimos, versículo 36, y sentados le guardaban ahí. Si alguien está clavado en una cruz, ¿necesita muchos guardias? Básicamente, quédate ahí, ¿verdad? Ok. El detalle es eso. Pero, claro, tenían que guardar, tenían que estar ahí, porque no saben si alguien va a tratar de bajarlo, tratar de librarlo, pero claro, sabemos que nadie va a hacer eso ante los soldados romanos. Versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, o sea, la razón por la cual lo están crucificando, dice, este es Jesús, el Rey de los judíos.
Entonces, claro, para la mentalidad romana, Jesús está haciendo un golpe de estado al emperador, porque está diciendo que él es el rey, ¿verdad? Y entonces, oh no. Pero la razón que los judíos que estaban ahí, especialmente los sacerdotes y todos los que estaban ahí, que no querían ver a Jesús ni en pintura, lo interesante es que ellos se enojaban con Pilato porque en realidad lo que estaba diciendo Jehová era lo que estaba puesto, o sea, con las iniciales de su nombre, en realidad estaba diciendo que Él es Dios. No es solamente que era el rey de los judíos, pero que Él es Dios. Y sabemos que los emperadores pensaban que ellos mismos eran dioses. Entonces hay muchos problemas ahí. Pero justo unos días antes el pueblo lo aclamaba a Yeshua como el hijo de David, que era el hijo de David definitivamente, el heredero al trono, el ungido. Pero el día de su muerte la gente clamó por su ejecución, que fuese crucificado. Ahora, vamos a bajar al versículo 45, ahí mismo en Mateo 27, y dice, y desde la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, solamente para que entendamos, que no estamos hablando de las 6 de la tarde, estamos hablando de la hora 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, los que son buenos con matemáticas, o sea, si la hora sexta es las 12 del mediodía, ¿qué sería la hora novena? Las 3 de la tarde. Gracias, porque necesito esa ayudita. Entonces, en el momento que debió el sol estar dando su mayor calor a las 12, ¿hubo qué? Tinieblas. Cumpliendo así con la profecía del profeta Amós. Amós escribió, para que tengan la cita, Amós 8:9, él escribió que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, más claro no puede ser, porque el día que estaban levantando a Jesús, o sea, crucificándolo, todo el mundo lo veía claramente, el brazo de Jehová siendo extendido, y claro, el brazo de Jehová es otra referencia a Jesús, al Hijo de Dios. Pero vemos a las 3 de la tarde en Mateo 27:46 que dice, cerca de la hora novena, a las 3, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o en hebreo, lama azaftani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y claro, han habido miles de páginas escritas acerca de ese acontecimiento, porque claro, hay muchos que dicen, significa que Jesús no es Dios, o es un Dios aparte, porque ¿cómo es que Jehová se va a desamparar de su propio? No. Lo que él está haciendo, está repitiendo, vuelvo y repito, el Salmo 22, el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo interesante es que Jesús no completa ese versículo, pero el resto de ese versículo dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y claro, salvación sabemos que es Yeshua, Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi Yeshua y de las palabras de mi clamor? Porque ¿qué fue lo que el Señor Jesús estaba orando ahí en el jardín del Getsemaní? Señor, que pasa esta copa de mí. Esto bueno. Entonces, pero no.
sabemos y él sabía que venía exactamente y explícitamente para hacer esto, para morir por cada uno de nosotros. Ok, vamos a ver si esto se porta mejor. Pero sabemos que si Jehová Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santa Trinidad, ¿verdad? Podemos ver claramente que Dios no puede desamparar o dejar de ser Dios. Jesús está repitiendo las palabras del salmista David del Salmo 22. Y al leer todo el Salmo 22 podemos ver los detalles en cada sección de aquel salmo con los acontecimientos que vemos en la crucifixión de Jesús. Ahora, volvemos ahí a Mateo 27, 50 al 51. Mateo 27, 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Les diré que el día que murió mi abuela, o el día que murió mi papá, o el día que murió mi abuelo, no se partieron ninguna piedra, no hubo oscuridad, no hubo temblor, no. Ni tampoco él dijo, entrego mi espíritu. Porque solamente Dios puede hacer eso. Amén. Amén. Solamente Dios tiene la capacidad y la facultad de hacer eso. Y claro, sabemos que el velo del templo, no estamos hablando de un velo que se pone para la boda, o sea, un velito de esos de tul, o sea, no. Estamos hablando de algo como de este grosor, que tiene hilos también con oro y un montón de hilos, o sea que no fue, ojo Pierre, yo sé que eres fuerte, pero te aseguro que no podrías romper eso a menos que tuviese algo para romperlo, o sea, pero así, hacer así, olvídate. Lo interesante es que eso fue exactamente, o sea, sabemos que fue el propio Dios el que rompió ese velo. El que rompió ese velo. Y los únicos que vieron al velo del templo rasgándose en dos de arriba abajo fueron ¿quiénes? Los propios sacerdotes. O sea, no era, más nadie pudo haber visto eso como tal. Porque ahí no tenían las cámaras, ahí no tenían 24 horas ahí viendo lo que estaba pasando, no. Ni la sexta, no había nadie por ahí mirando eso. Entonces, no. Pero fueron los sacerdotes los que vieron eso. Y no era cualquier muerto, porque leemos en los versículos 52 al 53 lo que su muerte desató. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de quienes, de santos que habían dormido, se levantaron. No eran algunos que fueron a Jerusalén a quedarse en un Airbnb y bueno, por fin se levantaron, estaban durmiendo ahí todo el tiempo. No. Entonces se refiere sepulcros, o sea, así como Jesús había sido sepultado en ese sentido, que las tumbas abrieron y ellos salieron. No eran zombies. Salieron bien, o sea, no salieron así como a veces yo salgo de la cama y no he bebido café. No, era, o sea, cuando salieron bien, así como cuando salió Lázaro, cuando Jesús lo levantó de los muertos. Ya hay día, ¿verdad? Le decían Jesús, búscale Rexona, porque ya le abandona. Entonces,
Y ya sabemos que el Señor Jesús, cuando Él estaba sobre la tierra, usaba champú El Vive, ¿verdad? O sea, hay que darle negocio a todo el mundo, porque estos son anuncios no pagados. Entonces, pero el detalle fue que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. O sea que estaban ahí vivos por unos días, ¿verdad? Y después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ay, 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 los que se estaban peleando ¿cómo se llama? En la gerencia. Ya volvió a la vida. Entonces, no, esperemos que no, eso no fuese el problema, ¿verdad? Pero ellos salieron, o sea, claro, ellos volvieron a morir, ¿ok? Que no es que fueron, le habían dado cuerpos glorificados, ese no fue el asunto. El único que se levantó con cuerpo glorificado fue el Señor Jesús. Amén. Ahora, aunque estuvieron vivos, no salieron de sus tumbas, sino hasta después de la resurrección de Yeshua, porque Él es la resurrección y la vida. Y en el día de su muerte en la cruz sucedieron varios acontecimientos. Vamos a recapitular. Primero, la oscuridad. ¿Cierto? Segundo, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Tercero, la tierra tembló. Cuarto, las rocas se partieron. Quinto, muchos de los creyentes muertos volvieron a la vida tras la muerte de Jesús. Claro, no se manifestaron sino ya después, cuando el Señor Jesús resucitó. Pero sexto, Jesús había muerto antes de lo normal para los que fuesen crucificados. Voy a apagar esto porque esto se quiere morir. Ok. Entonces, Jesús había muerto antes de lo normal para los que fuesen crucificados. Y leemos en Juan, vamos a ir a Juan, mantengan algo ahí en Mateo, pero vamos a Juan 19. Juan 19, 32. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 19. Y leemos en Juan 19, 32 que los líderes judíos le habían rogado a Poncio Pilato que se les quebrasen las piernas de los tres crucificados para que no quedasen en las cruces para el día de reposo. Y leemos el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué? Bueno, porque al quebrarle las piernas, ya no se podían alzar para poder respirar, y así se ahogaban rápidamente. ¿Ok? O sea, es una muerte brutal. O sea, Pero Juan sigue describiendo la escena en los versículos 33 al 37. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya estaba ido, ya no hay necesidad de quebrarle las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, si hubiese sido sangre, entonces significa que Jesús todavía estaba vivo. Y ahí pueden empezar todas las leyendas de Casca y de Longino y qué sé yo, por favor. Pero no, dice que salió sangre y agua, o sea que ya había fallecido. 35, y el que lo vio, claro, está hablando Juan de él mismo, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura,
no será quebrado hueso suyo. No vamos a ir a esos versículos, pero les diré cuáles son los versículos a los que se está refiriendo Juan. El primero es Éxodo 12:46, hablando del cordero, que no se debe quebrar, bueno, en cuanto a un cordero, la pata, ¿verdad? Pero, y Salmo 34:20, también está hablando de que no se quebró ningún hueso. El versículo 37, ahí mismo de Juan 19, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y eso se encuentra en Zacarías 12:10, hablando de la segunda venida del Señor Jesús, cuando Él se va a presentar en Jerusalén, y entonces mirarán al que traspasaron y dirán, Él es el Mesías, ¿verdad? Ahora, todo esto le causó gran asombro a un centurión romano estoico, y leemos, vamos a volver a Mateo 27, Mateo 27, 54. Versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, o sea, era uno de los que estaban guardando a los que estaban siendo crucificados, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué diría un romano, un soldado, un centurión romano que este es hijo de Dios? ¿Se acuerdan cuando estábamos celebrando la Pascua el viernes, verdad? Y Mónica estaba leyendo, y entre los hermanos estábamos leyendo el recuento, ¿verdad? De lo que había pasado, las plagas, y las plagas iban dirigidas a distintos dioses dentro del panteón egipcio, ¿cierto? Algo que no me he fijado en toda mi vida, sino en estos días, fue esto. Que el rey de los judíos, el que estaba ahí colgando, desafió a Roma. Así como había pasado en Egipto, desafió a Roma con su muerte en la cruz, porque uno de los dioses que se adoraba era el dios Sol. Y oscureció el sol. En su muerte. Porque imagínate, si el sol fuese invictus, porque eso era lo que ellos decían, sol invictus, porque en realidad de ahí es donde viene la palabra domingo, porque él era el dios sol a quien Constantino adoraba. Él no adoraba a Jesús, él adoraba al dios sol. Pero lo interesante es que se dieron cuenta de eso, además de todo lo demás, el temblor de la tierra y todo, o sea, todo lo que tenía que ver con la adoración a Gaia, a un montón de otros dioses y diosas, el Señor Jesús con su muerte los aniquiló a todos. Ahora, mantengan algo ahí en Mateo y vamos a volver a Juan. Juan 19. Y vamos a leer los versículos 38 al 42. Porque claro, no dejaron el cuerpo de Jesús en la cruz. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, por miedo de los judíos. Y yo sé que hay una peliculita pseudo cristiana que se llama El cristiano de la secreta, que bueno, nosotros no somos llamados a ser los cristianos a la secreta, no.
o cristiano 007, como dice Mercedes, con licencia para pecar. No. Pero después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ya dejó de ser secreto, por supuesto, cuando fue ante Pilato, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39. También Nicodemo, el que vino ante el Señor, el que antes había visitado a Jesús de noche, y ahí es donde encontramos ese encuentro en Juan 3, ¿verdad? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, así como dijo Mercedes durante la alabanza. Había traído 50 kilos de compuesto de mirra y aloes para sepultar al cuerpo de Yeshua. Alex, tú podrías llevar 50 kilos de Mercedes dice de sazón, claro, para las polladas de Julie, imagínate. Claro que sí. Entonces, sí, ese. Pero mira el 40, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Ojo, en lienzos, no era la sábana santa. Perdóname, si Jesús, si Dios mismo es tan explícito y lo repite tantas veces que no se hará imagen ni semejanza de Dios, ni de nada en el cielo, ni de nada en la tierra, ni de nada debajo del mar o debajo de la tierra, ¿por qué rayos, y perdona la forma como lo digo, por qué están aún algunos evangélicos, tan emocionados con la sábana esa de Turín? Ese no es Jesús. Tiene pinta de más ser de uno de mis ancestros, de unos vikingos por ahí. Entonces, no se crean ese cuento. Va totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ay, pastor. Imagínate, una vez Mercedes y yo habían traído una copia. Imagínate la tontería. Habían traído una copia de la sábana y estaban cobrando, era aquí mismo en Zaragoza, y estaban cobrando entrada para ver la copia de la sábana. Oh, si hubiese sido gratis, o sea, yo lo veo, pero solamente para decir que vi la copia de algo que no fue el Señor. O sea, que es una tontería, pero bueno, pero imagínense. Y dicen que los evangélicos somos los que estamos buscando a los chavos por cualquier lado. ¿Ustedes han visto cómo el señor Bob de Chicago, que ahora vive en el Vaticano, ¿sabes? Wow. Está viviendo bien. Entonces, ya volvamos a lo que sí importa. Pero dice el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados, porque lo crucificaron en el Gólgota, había un huerto cerca, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Hermanos, hay un lugar que se llama la tumba del jardín, que está en Jerusalén, al norte de la puerta de que va hacia Damasco, o sea, el camino que va hacia Damasco, sería más o menos como el de Calatayud, el de Cataluña, perdón, para nosotros. Pero lo interesante es que ahí, en esa tumba, está un lugar que tiene una pinta de calavera y a unos pocos metros está una tumba. Y está en un jardín. Y ¿saben otra cosa? Está lo que sería al norte del templo.
En lugar que dicen ¿cómo es? Que todo el mundo está todo enojado con Israel porque han cerrado la iglesia del Santo Sepulcro y qué sé yo. Ellos no cerraron la iglesia, lo que pasa es que no permiten que haya más de 50 personas en un solo sitio en todo momento, porque claro, están cayendo bombas del cielo. Entonces, para que no se dispersen tantos cadáveres. Entonces, lo que están tratando es de cuidar la gente. Pero bueno, eso ya. Pero entonces el detalle es que la tumba del jardín está al norte, no al oeste como está del Santo Sepulcro. El detalle es que uno encuentra en Levítico capítulo 1, pero no vamos ahí, pero se degollaban a los corderos que se iba a sacrificar por los pecados al lado norte del altar del sacrificio, y ese era el único lugar que hacían eso. Y Jesús fue aquel cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces tenía que haber sido muerto y sepultado al norte, ¿no? Pero ahora, fueron ante Pilato, aún así los sacerdotes, los primeros que debieron haberse arrodillado y rendirle la honra y gloria al que vive para siempre, tuvieron la osadía de negar la magnitud de tales acontecimientos. Estoy hablando de que se había oscurecido, de que se había temblado la tierra en la muerte del Señor Jesús. Pero leemos en Mateo 27, volvemos a Mateo, perdona, aquí en esta iglesia nosotros vamos de un lado para otro, pero en Mateo 27, versículo, es para mantenernos a todos despiertos, Mateo 27, 62 al 66 dice que al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, porque estaban preparando la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, claro, se están refiriendo a Jesús, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ahora, estos sacerdotes ya habían visto lo que había ocurrido con el velo dentro del templo y no querían que lo supiera nadie. Y aún así, seguían con su mentira. Y fueron ante Pilato porque sabían que algo iba a suceder. Imagínate todo lo que había sucedido antes. Ya con Yeshua, y se estaban curando en salud. Versículo 65, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, supongo que para Pilato era otra locura de la superstición de la religión de los hebreos, que estuviesen preocupados que alguien que muriera tan públicamente volviera a la vida. Y quiero que nos transportemos a los acontecimientos del día que resucitó Jesús de entre los muertos. Vamos a Mateo 28:1. Por fin, pastor. Vamos a ir al lugar que habíamos comenzado. Claro que sí. Entonces, Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Primer día de la semana es qué? Domingo. Muy bien, domingo, no lunes. Ok. Domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Lo interesante es que el evangelista Marcos describe la travesía de las mujeres hacia la tumba con más detalles. En ese sentido, si quieren pueden buscarlo, dejan algo ahí en Mateo 28, porque sí, vamos a seguir leyendo Mateo 28, pero para que veamos los detalles, Marcos 16:1 al 3. Marcos 16:1 al 3. Marcos es justo después de Mateo. Entonces, Mateo, Marcos. Ahora, cuando pasó el día de reposo,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirla. Imagínense, habían visto ya que se le había puesto 50 kilos de especies. Ahora le van a echar más. Ok, 22. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya que salido el sol, o sea que podían ver. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, ellas, al ver esto, no sabían lo que pasó desde que habían dejado la tumba la tarde que Jesús fue sepultado. No sabían que los sacerdotes y los soldados romanos habían sellado la tumba. O sea, porque no era sencillamente abrir la tumba. Porque al sellarlo, ¿saben de dónde viene el cemento? De los romanos. Entonces, cuando dicen que lo sellaron, es que lo sellaron. Ahí buscaron un albañil y ahí lo sellaron de verdad. ¿Ok? Entonces, no es solamente remover la piedra. Se tenía que hacer un trabajito para... Entonces, ellas no sabían lo que había pasado y no sabían que los sacerdotes, los soldados habían sellado la tumba. No importaba a quién le pidiesen mover la piedra, no iba a ocurrir. Estaba sellada, además estaba custodiada por el Imperio Romano con el sello del emperador Tiberio César. Volviendo a Mateo 28. Sí. Vamos a volver porque para no dormirnos, porque todos tenemos hambre. Ok. Mateo 28, 2 al 6 dice, y hubo un gran terremoto. Otra vez. Otro terremoto. O sea, que esto no va desapercibido. Ok. Y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo no sé cómo lo hizo, si fue Chuck Norris o Jackie Chan o algo así, pero hizo ¡guau! ¡Chin! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pim! Y listo. ¿Ok? Y su aspecto era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Me imagino que algunas de ellas querían hacerle la pregunta, ¿y cómo lo mantienes tan blanco? Sí. Perdón, es que me vienen esas cosas. Ahora, ¿se imaginan que están pensando cómo o quién les puede ayudar con mover la piedra sin saber que había una contingencia de soldados romanos y la piedra sellada en su sitio y de repente aparece un ángel con un aspecto de rayo fulminante y al descender del cielo remueve la piedra, desplaza a los soldados romanos con un gran terremoto? Eso sí me gustaría ver, esa escena. Y era solo un ángel. Y era uno. Y ojo, esos ángeles eran famosos de estar matando ejércitos enteros. Ahora, la manera como reaccionaron los soldados sería digno de un videíto de TikTok. ¿No creen ustedes? Mira el versículo 4. Mira. Es que me pongo a pensar, es que yo tengo unas cosas locas. Y de miedo de él, mira lo que hicieron los guardas. Temblaron y se quedaron como muertos. Me imagino que todos ellos antes eran unos Rambos y unos... Ya se fue, ya se puede mover. Los soldados tiesos y diciendo, no es conmigo.
Mira el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. O sea, el ángel no le importaba a esos soldaditos. Para nada. El ángel estaba enfocado en aquellas mujeres que vinieron para arreglar un poco mejor la tumba donde ellas pensaban que seguía ahí inmóvil el cuerpo muerto del maestro. Y el ángel sigue diciendo, no temáis vosotras. Siempre el Señor nos está recordando que no debemos temer. ¿Cierto? ¿Por qué? Nos conocemos, ¿verdad? O solamente me pasa a mí. Que se me tiemblan las piernas y bueno, Como los soldados. Sí, no es conmigo. Okay. O cuando prendes una luz y ves un ratoncito o algo y se queda. Ok, entonces, nadie me ve. Ok, entonces, pero vemos, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, está siendo explícito quién estaba ahí. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y no solamente eso, pero venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Porque ellas sabían dónde lo habían puesto, ellas estaban ahí. Ellas sabían. Sería para pelos todo esto. Entrar a la tumba y ver que el cuerpo ya no estaba ahí. No estaba. Y fue importante para que las mujeres vieran la tumba vacía, pero no podían quedarse ahí contemplando aquella tumba. Muchas veces nos quedamos ahí contemplando la tumba. Y leemos en Mateo 28:7, recibieron las instrucciones por parte del ángel 7, e id pronto. O sea, no se queden aquí mirando y admirando. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces, claro, estas doñas tenían que cumplir con las instrucciones que Jehová Dios les había encargado por medio de este ángel. Y al salir de la tumba y empezar su carrera de llevar las buenas nuevas de la resurrección del dador de la vida, tuvieron un encuentro inesperado. Seguimos con el 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mira el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo salve o shalom alejem o halláis gozo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Si ellos hubiesen hecho esto con otra persona, hubiese sido un sacrilegio. Pero lo estaban haciendo con Jesús, con Dios mismo. O sea que estaban haciendo lo correcto. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Wow. Otra vez, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y Jesús mismo confirmó las palabras del ángel, ¿ok? Y encomendó a las mujeres a cumplir con su ministerio. ¿Hay algún ministerio que el Señor les ha encargado y ustedes, bueno, están ahí contemplando la tumba todavía? Espero que no, pero bueno, no todos no todos estaban contentos con la noticia de la resurrección de Jesús. Porque seguimos ahí leyendo Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, porque ellas fueron a cumplir, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales. Qué interesante, van a los principales sacerdotes. No van a Pilato. Van a los principales sacerdotes primero.
Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ya sabemos que todo parece que se resuelve con dinero, ¿verdad? Es lamentable. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Para un soldado de guardia, los que han estado en la milicia, los que han estado en el ejército, ¿qué pasa con un soldado si lo encuentran durmiendo en la guardia? Castigo. Oh, sí, castigo. Y si eres soldado romano, olvídate. No es solamente el calabozo, es huácata. Te separan la cabeza del cuerpo. Entonces, dice, lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Sabemos cómo lo van a persuadir, ¿verdad? Poncio Pilato era conocido en los distintos escritos, era conocido como un jugador. O sea, a él le gustaba el juego. Y entonces necesitaba dinero a cada rato. Entonces, claro, ellos sabían por qué pata cojeaba. Entonces, ahí le daban dinero. Y claro, sabemos de dónde venía el dinero. De todo lo que había dado el pueblo a la casa de Jehová para provocar y proponer una mentira. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, los soldados, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y es así. Hasta el día de hoy se ha ido divulgando esto. Y acuérdense que los soldados estuvieron ahí para prevenir que los discípulos de Yeshua se llevaran el cuerpo del que fue crucificado, ¿verdad? Y lo que les esperaba era una muerte rápida a estos soldados, pero aparentemente no fueron ejecutados. El daño ya se había hecho y muchos dentro del pueblo hebreo han creído la mentira. Pero seguimos con la buena noticia. Las mujeres, según Mateo 28, llegaron a darle las nuevas a los discípulos. Además, sabemos por medio de otros evangelios que Jesús mismo se había presentado ante los discípulos en otros lugares y en otras ocasiones, probándoles con pruebas indubitables que Yeshua es Dios. 40 días después, Jesús ascendió al cielo en las nubes y volverá así por su pueblo. Amén. Ahora, Jesús les había encomendado a las mujeres que compartieran las buenas nuevas de su resurrección a sus discípulos, ¿verdad? Y tranquilos, los que están durmiendo ahora, el Señor los va a resucitar pronto, porque pronto termina. Pero Él les encomendó a sus discípulos, incluyéndonos hoy a nosotros, que compartiéramos las buenas nuevas de salvación, como lo leemos ahí en Mateo 28, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. O sea que sí llegaron a escuchar la noticia. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero dice ahí, pero algunos dudaban. Ve, pastor, ahí está. ¿Ve? Ahí estaban dudando. Por supuesto que dudaban algunos. Querían estar seguros que se tratara de Yeshua y no de alguien que estaba caminando por ahí. ¿Verdad? Y no fue hasta que empezó a hablarles que se dieron cuenta que era el maestro. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cuántas de esas cosas son sugerencias? Ninguna, ¿verdad? Porque dice, id, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. O sea, no era que nos quedemos ahí contemplando la tumba. No estoy diciendo con eso que no vayamos a Israel a ver la tumba del jardín y eso, porque es impresionante. Ahora, si ese fue el lugar, claro, nadie puede decir a ciencia cierta que sí. Yo sí creo que sí, pero ese soy yo. Pero yo no soy arqueólogo ni hijo de arqueólogo. Aunque algunos piensen que mi papá fue un hallazgo de la arqueología. Pero bueno, pero no es una gran sugerencia, es la gran comisión. Y nos manda a todos nosotros. ¿A cuántos? A todos nosotros. A compartir esas buenas noticias de que el Señor resucitó. Porque Él murió por ti y por mí, porque nosotros debimos estar muertos. Pero Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda que teníamos con Él. Y lo hizo completamente. Totalmente. Se entregó totalmente por todos nosotros. Hay una canción, trataré de cantarla, pero si no la leeré. Pero voy a por lo menos cantar la primera estrofa y luego el coro. Dice: la tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dice: de guarda se escapó Cristo mi Cristo, el sello destruyó Cristo el Señor. La muerte dominó Cristo mi Cristo, y su poder venció Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por lo que tú hiciste al enviar a Jesús, al enviar a tu Hijo a vivir, a ser ejemplo para cada uno de nosotros y a llevar nuestras culpas sobre Él, que Él no pecó nunca. Llevó todas nuestras culpas, nuestros pecados sobre Él en la cruz.
y murió. Y fue sepultado y estuvo ahí 3 días y al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Estamos tan agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que tú nos has mandado, así como le mandaste a las mujeres a decirlo a los discípulos. Ayúdanos a ser nosotros, a no temer y a compartir las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. El Señor resucitó y Él vive. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Muy bien.